Vamos finalizando la gala, vamos entregando premios, que eso nos llena de orgullo a todos. Pero antes de pasar con las palabras de clausura, me gustaría invitar, por favor, a una persona que nos hemos quedado con ganas de escucharlo, al vicepresidente del Consejo General del Trabajo Social, don Rafael Arredondo. Un aplauso, por favor. Bueno, pues buenas tardes y la verdad que gracias. Vengo desde Málaga, unos pocos de kilómetros, ¿no? Pero había que estar aquí. No podía estar Emi, que es la presidenta, como sabéis, del Consejo General, pero bueno, en este acto de reconocimiento a Joaquín, a las compañeras que se jubilan, a los nuevos colegiados, a las asociaciones, en definitiva, a lo que es y representa el trabajo social, el Consejo General, como representación de todos los colegios de España, tenía que estar presente. Así que gracias, de verdad, por este acto, por poner en valor el trabajo social, por todo lo dicho en esta tarde, porque me llevo para Andalucía muchas cosas. Gracias. Vamos a finalizar este emotivo acto con unas palabras. Ahora, a título personal, os voy a robar solo un minuto. Cuando me plantearon presentar en la gala, yo desde mi hobby no profesional, accedí, como siempre, con el corazón en la mano y con la emoción que los que me conocen saben que siempre estoy en este escenario donde sea. Días después me vi que estaba doblemente vinculado. Bueno, ¿me pongo esto por si hay pucheros o no? Da igual. Hace muchos años, por motivos de salud, yo pensaba que no podía trabajar. Hace concretamente 11 años yo pensaba que bueno, mi trabajo estaba en mi casa. No digo que no haya poco trabajo, pero por H o por B yo pensaba que mi vida laboral se había esfumado. Hace un año y medio me informaron que no era así. Tengo 43 años, me jubilaron con 33, o me hicieron pensionista con 33. Me informaron que aquí la familia de la que hablaba al principio, Comisión Montano Social, me dio la oportunidad, llevo un año, y creerme que tener un horario... mis hijas, mi mujer, es lo máximo que me ha pasado y por eso esta gala está siendo doblemente emotiva por mi parte. Lo siento, de verdad, tenía que agradecer a todos vosotros y en concreto a Somontano Social por haberme devuelto la vida que creía que había perdido. Muchísimas gracias. Mis hijas, sobre todo, que están aquí. Saben lo que has pasado, ¿verdad? Bueno, vamos a finalizar. Vamos a finalizar este emotivo acto, disculparme, con unas palabras de clausura por parte de don José Antonio Jiménez, secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y el vicepresidente del Colegio Profesional del Trabajo Social de Aragón, don Alfredo Maranillo. Un abrazo, un aplauso para ellos. Buenas tardes. En primer lugar, permítame que haga un saludo institucional al alcalde de Barbastro, a la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Aragón, a los diputados de las Cortes de Aragón, presidente de la comarca del Somontano, compañeras del Gobierno de Aragón, representante del Consejo General de Colegios de Trabajadores Sociales de España. Bienvenido a Aragón y gracias por tu desplazamiento para compartir con nosotros esta jornada, al representante de la Universidad de Zaragoza, de la Facultad de Ciencias Sociales, Ciencias del Trabajo y de Colegios Profesionales. En primer lugar, muchas gracias al Colegio Profesional por invitarnos a este acto. Y permítanme que disculpe la ausencia de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, que no podía asistir a este acto y que sin duda le hubiera gustado estar aquí por razones
obvias. Eso me permite estar en su representación y dirigir hacia ustedes unas palabras breves, lo cual es un honor para mí. El trabajo social supone, entre otras cosas, un compromiso, como se ha puesto de manifiesto, un compromiso con las políticas sociales, un compromiso con los ciudadanos, sobre todo con los más vulnerables, un compromiso con el cumplimiento y el alcance efectivo de los derechos sociales y la larga trayectoria profesional de las personas que hoy se han jubilado, con algunas he compartido amistad, he compartido desarrollo profesional y me ha permitido aprender otros aspectos y otra forma de ver el trabajo en el ámbito de las administraciones públicas y fuera de ellas y desde el punto de vista del perfil humano y personal, han puesto de manifiesto cómo han evolucionado las políticas sociales y cómo ha contribuido el perfil profesional de los trabajadores sociales en el desarrollo de dichas políticas públicas, incluso en la nueva concepción y en el avance del cuarto pilar del Estado del Bienestar. Pero no solo el perfil profesional del trabajador social está presente en el tronco del cuarto pilar, es una presencia fundamental que está presente en el conjunto de las políticas públicas, no solo, como digo, en las políticas sociales directamente vinculadas con el ciudadano, sino también en el servicio público de justicia, en el servicio público penitenciario, en los servicios públicos educativos, en los servicios públicos sanitarios, como se ha puesto aquí de manifiesto. Por lo tanto, es un papel fundamental que seguro que los fundadores y aquellas personas que fueron las impulsoras del trabajo social no preveían que hubiera tenido o que tuviera tanta implantación en España y en el conjunto de la sociedad. Las sociedades modernas se caracterizan, entre otras cosas, por la igualdad. El concepto de democracia está vinculado a la igualdad, no solo a la igualdad formal, sino a la igualdad que supere las dificultades que tienen los ciudadanos para incorporarse al conjunto de la sociedad. Hoy hemos visto experiencias que son muestra de todo ello. Nos ha congratulado ver la sabia decisión del Colegio Profesional de reconocer experiencias como la de ASADME, como Abejar Radio, como el Centro Solidaridad de Huesca y Proyecto Hombre de Huesca y de la obra Hospitalaria San Juan de Dios. Reconocimiento de obras del tercer sector con las que el Gobierno de Aragón colabora porque reconoce expresamente el papel fundamental que en el conjunto de las políticas públicas y de las políticas sociales juegan las entidades del tercer sector. Con ellas colaboramos en distintos ámbitos y con distinta intensidad y quiero darles la enhorabuena a los cuatro, tanto a las buenas prácticas como al trabajo social del siglo XXI, porque es un trabajo que merece reconocimiento y seguro también como otras experiencias que se han quedado fuera. Cada día aportamos todos, las administraciones públicas, los voluntarios y las entidades que desarrollan un trabajo en este ámbito. Quiero terminar también reconociendo el trabajo, el desarrollo profesional, la amistad y la colaboración que siempre he tenido con Joaquín Santos, que es un ejemplo de trayectoria profesional, y me dirijo sobre todo al trabajador social, al compañero y al amigo, que es sin duda merecedor de este reconocimiento y de la larga trayectoria profesional que aún le queda. Muchas gracias por tu colaboración, por tu afecto, por tus enseñanzas y que sigas escribiendo mucho. Les agradezco a todos su asistencia y muchas gracias por su atención. Buenas noches casi, todos han dado las buenas tardes, pero casi a mí me toca decir las buenas noches. En primer lugar, toca cerrar este noveno acto de trabajo social, valor, reconocimiento y compromiso. Simplemente, como palabras de cierre, en primer lugar, reconocer y dar la enhorabuena a todos los premiados. Yo pienso que aparte de dar la enhorabuena es poder haber compartido vuestras experiencias no solo con el colegio, porque de alguna manera la organización colegial se nutre de todas aquellas experiencias y conocimientos de sus colegiados y el poder compartir experiencias en este procedimiento y en este acto de entrega, pues de alguna manera es una parte de generosidad. Por otra parte, reiterar el agradecimiento a todas las autoridades, voy a ser breve como Joaquín, de que se den todos por agradecidos, porque son muchas las que están presentes hoy en este acto. También agradecer al representante del Consejo Sectorial, al Consejo General y a la Junta del Colegio de Trabajo Social, a los premiados y sobre todo a los acompañantes y familiares.
Y también quiero hacer un reconocimiento a las trabajadoras del Colegio Profesional de Aragón, que siempre están ahí y muchas veces abusamos un poco de su generosidad en ciertos horarios, como ha sido hoy. Entonces, también agradecer a las trabajadoras del propio colegio. Y para finalizar, pienso que también es importante animar y de alguna manera instar a que de alguna forma todas las personas que estamos aquí presentes en diferentes niveles de responsabilidad apostemos porque en todos aquellos proyectos pueda estar el trabajo social, porque pensamos que es un perfil y unos profesionales que desde el concepto de calidad y eficiencia pueden aportar mucho a lo que puede ser el desarrollo de una sociedad más justa. Y para finalizar, y ahora sí que termino, al terminar lo que es el acto musical, el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón os invita a un vino aragonés que tendrá lugar en este mismo edificio. Muchas gracias y buenas noches a todos.